En una sencilla pero emotiva ceremonia, queríamos hoy testimoniar un nuevo aniversario de nuestro Partido Socialista, 139 años. Y yo creo que hay veces que uno tiene la necesidad de manifestar cosas, aunque sea entre los suyos, en su propia familia, y creo que esta agrupación, que muchas cosas ha hecho punta, también hace punta en festejar, celebrar y volver a sus raíces, que es la esencia de un partido, de una persona, cuando va a lo mejor de sí para absorber y para poder proyectarse hacia el futuro. En tal sentido, entonces, ahora vamos a pasar un vídeo que preparó Tomás, luego leeremos unas frases que también tenemos por allí con los compañeros, y finalmente el compañero secretario general cerrará con un informe político. El 2 de mayo de 1879, en este salón de la Fonda Casa Labra de Madrid, se reúnen los 25 miembros fundadores del Partido Socialista Obrero Español. 16 tipógrafos, 4 médicos, 2 plateros, un doctor en ciencias, un marmolista y un zapatero. El tipógrafo Pablo Iglesias les ha convencido de la necesidad de pasar a la acción fundando un partido, el PSOE. Todos ellos pertenecen a una de las dos tendencias en que se ha dividido la Internacional Obrera, la marxista. La otra es la anarquista. En su programa fundacional defienden la abolición de clases, la socialización de la propiedad y la ocupación del poder político por la clase trabajadora. En la misma exposición, los socialistas celebran su primer congreso y funda su sindicato, la Unión General de Trabajadores. La UGT se encargará de llevar al mundo del trabajo las ideas socialistas y de hacer frente al creciente poder de los anarquistas. En 1890, los socialistas celebran por primera vez el 1 de mayo. Popularmente es bautizada como la fiesta de Nuestra Señora de las 8 horas, por ser esta la primera de las reivindicaciones laborales de las manifestaciones pacíficas que celebran en Madrid, Vizcaya y Barcelona, donde el socialismo tiene mayor implantación. El movimiento sindical tiene poca fuerza al comienzo del siglo. Los socialistas de la Unión General de Trabajadores, con implantación en Madrid, País Vasco y Asturias, no llegan a los 4.000 afiliados. Los sucesivos gobiernos han ido poco a poco poniendo en pie una legislación social destinada a paliar las malas condiciones de vida de la clase obrera. En 1908 se ha regulado el derecho a la huelga y se ha creado el Instituto Nacional de Previsión, origen de lo que serán las pensiones. Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico.
los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. Lo que no funciona es el sistema burgués capitalista. Votar es colaborar con el sistema que nos explota. Absteniéndonos, los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos, consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. De acuerdo con republicanos, reformistas y socialistas, Cambó convoca en Barcelona, en julio de 1917, una asamblea de parlamentarios para forzar un cambio político. Su propósito es liquidar el sistema de turno de partidos, llevar a cabo una reforma constitucional que permita la autonomía de las regiones y formar un gobierno de consenso con participación de todos los grupos políticos. Pero el gobierno de Eduardo Dato disuelve la asamblea tachándola de separatista. Agosto de 1917. Comienza la huelga general revolucionaria convocada por UGT, aunque los motivos aducidos son económicos, es decir, la indignación obrera por la subida del coste de la vida, su objetivo declarado es político: derribar la monarquía, formar un gobierno provisional y convocar unas Cortes Constituyentes. La huelga se extiende rápidamente por todos los centros industriales del país, pero en contra de lo esperado por los huelguistas, que confiaban en la colaboración o al menos la abstención del ejército a través de sus juntas militares, este acata la orden del gobierno y aplasta la insurrección. El fin de la huelga se salda con 80 muertos, 150 heridos y 2.000 detenidos, incluidos todos los miembros del comité de huelga. 3 meses después, en la cárcel, a los detenidos les llega la noticia del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Estas imágenes son las primeras que existen de la celebración del 1 de mayo. Son de 1919 y corresponden a la manifestación que organiza la UGT en Madrid. El sindicato celebra también la última gran conquista de los trabajadores, la implantación hace pocos días de la jornada de 8 horas. España es uno de los primeros países en introducir esta medida. Europa vive en esos momentos azotada por una crisis económica profunda y generalizada que ha provocado un aumento de la conflictividad social y un gran desarrollo del sindicalismo. En nuestro país, la UGT ha llegado a los 250.000 afiliados y la CNT a los 700.000. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Estén conformes, que se levanten. Durante los primeros años, la dictadura apenas cuenta con oposición. Los socialistas, que en un primer momento habían optado por mantenerse neutrales ante el golpe de Estado, terminan colaborando con la dictadura. Tendencias. Una mayoritaria, defendida por los sindicalistas y liderada por Francisco Largo Caballero, favorable a la colaboración con la dictadura. Y otra, minoritaria, defendida por los políticos liderados por Indalecio Prieto, que apuesta por oponerse a ella. Que era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo Iglesias. En agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián representantes de las fuerzas antimonárquicas. Republicanos, socialistas y regionalistas firman un pacto por el que se comprometen a derribar la monarquía.
los grandes intelectuales españoles... ¡Viva la República! En Eibar, a las 6 de la mañana del 14 de abril de 1931, los concejales ganadores proclaman la República. Ante 10.000 vecinos concentrados ante el ayuntamiento, los republicanos izan la bandera tricolor y cambian el nombre de la plaza Alfonso XIII por el de la República. El país se llena de mítines a los que por primera vez los españoles acuden en masa. Se presentan a estas elecciones partidos de todas las tendencias, desde monárquicos a comunistas. Los partidos de la coalición republicano-socialista que formaron el gobierno provisional salen vencedores. El más votado es el Partido Socialista, seguido por el Partido Radical, ahora centrista, de Alejandro Lerroux. La derecha queda reducida a una minoría. En diciembre de 1931, después de 6 meses de tensos debates, las Cortes aprueban sin consenso la Constitución de la República. Los socialistas, con 3 ministros, entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, con una larga trayectoria sindical, ocupa la cartera de Trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de 8 horas para los jornaleros, vacaciones pagadas, establecimiento de un salario mínimo, seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios. La división del movimiento obrero en torno a los 2 grandes sindicatos, la UGT y la CNT, se hace patente una vez pasada la euforia por la llegada de la República. Los socialistas consideran que la República es un paso necesario para alcanzar sin violencia el Estado socialista. El resultado de las elecciones de noviembre da un vuelco total a la situación. La derecha triunfa, aunque no alcanza la mayoría. El Partido Radical de Lerroux, de centro, se fortalece. Los republicanos de izquierda sufren un batacazo y los socialistas pierden la mitad de los escaños que habían logrado en los comicios de 1931. En la oposición, los socialistas, desencantados por el alto precio pagado por su participación en el gobierno que les ha llevado a la derrota electoral, se radicalizan. Los llamados bolcheviques se hacen con el control, tanto del partido como del sindicato. Encabezados por Largo Caballero, comienzan a preparar poco después de las elecciones una huelga general revolucionaria como paso previo para implantar en España un Estado socialista. Amenazan con llevar a cabo su plan revolucionario si la CEDA entra en el gobierno. Los socialistas identifican a los cedistas con la amenaza fascista que se extiende por Europa. Asturias, 5 de octubre de 1934. La insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera, el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de 3 ministros de la CEDA. ¡No disparéis, hermanos! ¡No disparéis! ¡Viva la revolución! ¡Abajo el capitalismo! ¡Soldados, no disparen! Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo. Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. ¿Ya? El ejército acaba por sofocar la Revolución de Octubre, que deja tras de sí un balance trágico. 1000 muertos y más de 2000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos.
La Revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. El gobierno de coalición de centro-derecha cae y se convocan elecciones para febrero de 1936. Es la oportunidad que esperaba el Frente Popular. Su campaña electoral se apoya en la petición de amnistía para los presos de octubre y el restablecimiento de las reformas de Azaña. El interés que han despertado entre los españoles estas elecciones se refleja en el alto índice de participación, cerca del 73%. En esta ocasión, incluso los anarquistas acuden a votar. El Frente Popular gana las elecciones con un 47% de los votos. La derecha obtiene el 45% y el centro un 5%, con lo que prácticamente desaparece. El mapa político queda así dibujado en dos grandes bloques enfrentados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los simpatizantes del Frente Popular se echan a la calle para celebrar la victoria. Comienzan a circular rumores sobre una sublevación militar. Manuel Azaña vuelve a hacerse cargo del gobierno, este formado únicamente por republicanos. Los socialistas en esta ocasión han preferido quedarse fuera. A partir de las elecciones, la radicalización de la política es cada vez más clara. Las organizaciones juveniles de los partidos que no dejan de crecer se militarizan. Estas imágenes corresponden a la manifestación del 1 de mayo, organizada por los socialistas en defensa de la unidad del proletariado. Participan en el desfile las juventudes socialistas, que acaban de fusionarse con las comunistas. Primavera de 1936, el clima de violencia es ya general en toda España. Más de 200 personas mueren en enfrentamientos políticos en los 3 meses que siguen a las elecciones. En la derecha y en la izquierda, las juventudes de los partidos ya solo creen en las armas para solventar sus diferencias políticas. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final.
Adelante. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminas girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza... Buenas tardes a todos, y la verdad que la primera vez que me pongo delante de una actividad así como esta, así que os voy a dedicar unas pequeñas palabras
Sabemos que hoy es el 131 aniversario del partido y compañeros y compañeras, un tal día como hoy, hace la friolera cifra de 139 años, se fundó nuestro partido. ¿Y por qué hacemos el acto de hoy? Pues porque creo que se lo merece. Jamás se nos puede olvidar nuestra historia, de dónde venimos, y al igual que celebramos año tras año cumpleaños de nuestros seres queridos, entiendo como nuestra obligación como agrupación es el celebrar año tras año y no dejar década en década que casi ya no se nos olvida cómo fue la última vez. La agrupación de Benimare, mientras que yo esté de secretario general, lo celebrará año tras año, haciendo un homenaje como corresponde a los compañeros y compañeras que vieron la vida defendiendo a nuestro partido, dando la cara, en batalla, en la cárcel, en el exilio, donde se reunían clandestinamente, cantaba la Internacional Socialista Escondida. A ellos, a nuestro partido y, cómo no, a nuestro fundador, Pablo Iglesias, va este homenaje. Como todos bien sabéis, ya son 139 años que un grupo de amigos y conocidos decidieron juntarse para fundar este grandioso partido, al cual, al día de hoy, en cada rincón de nuestro país, seguro que hay uno o una socialista de corazón, siendo un partido ganador y de gobierno vanguardista. A lo largo de nuestro nacimiento, fuimos fundadores de la UGT y de las Casas del Pueblo, para ayudar a la ciudadanía necesitada, en una sociedad donde reinaba, por desgracia, el analfabetismo. La palabra igualdad está dentro de nuestros principios, con la compañera Clara Campoamor, adelantándose en su época a principios del siglo XX, para que las mujeres ya tuvieran los mismos derechos que los hombres. Hemos sido un partido que supo superar una guerra civil y dos guerras mundiales, teniendo a los compañeros Largo Caballero y Juan de Grín como presidentes de la República, siendo después en el exilio durante la dictadura franquista. Los años pasaron de exilio hasta llegar a la gran renovación ideológica y política iniciada en los años 70 y culminada en el Congreso de Suresnes en 1974, encabezada por Felipe González y una generación de socialistas que, con el apoyo y la solidaridad de la Internacional Socialista, supo poner al partido en condiciones de gran protagonista activo en la transición y le permitió convertirse en una fuerza determinante en las primeras elecciones democráticas de 1977. 2 años después, en el 28 Congreso, en mayo del 79, Felipe González propuso el abandono del marxismo, pero la propuesta fue tumbada, dimitiendo de secretario general, para que meses después, en Congreso Extraordinario, Felipe González fue reelegido como secretario general, aprobando el abandono del marxismo, y desde ese momento el partido afianzó su posición como alternativa de gobierno, consiguiendo en 1982 la victoria de las urnas y proclamando a Felipe González como presidente del gobierno. Desde ese momento, los avances en el partido fueron enormes y determinantes. Entrada en la Unión Europea, la gran reconversión industrial, inversión en grandes infraestructuras, avances en tecnologías, la educación, la sanidad pública universal, generando el estado de bienestar. Así hasta ganar en 4 legislaturas consecutivas. Pasamos unos años de transición en la oposición, hasta que en marzo del 2004 volvimos a ganar unas nuevas elecciones, con José Luis Rodríguez Zapatero, siendo un gran presidente con temple y talante, sabiendo llevar las carteras de la igualdad en los ministerios, teniendo como grandes propuestas acciones progresistas, como el derecho al matrimonio del mismo sexo, la ley de dependencia, la creación del juzgado sobre la violencia de género, una nueva regulación de inmigrantes, ayudas a las familias desfavorecidas, la ley de antitabaco en lugares públicos, la ley de memoria histórica, los pactos de Toledo sobre las pensiones y, como no, el fin del terrorismo de ETA. Unos años, por desgracia, de gran crisis mundial, se añadió a la burbuja inmobiliaria, creada por un gobierno del PP con la famosa ley del suelo, que hizo que en el 2011 nos volviéramos a la oposición y no poder continuar con los grandes avances necesarios para este país.
Las políticas del PP en los últimos años han hecho que la desigualdad en el país vaya en aumento. Y nosotros como socialistas somos y sabemos cómo podemos poner fin a esto. Y esto se consigue con tener una gran unidad entre todos y todas, teniendo lealtad a nuestros referentes políticos y sabiendo transmitir al ciudadano nuestro mensaje político. Un ejemplo lo tenemos aquí en Benimame con nuestro alcalde Pepe Melgares. Nos queda un año y estamos en nuevas elecciones. Y es nuestro momento. Si tenemos unidad, lealtad, compromiso y sobre todo trabajo, si todos y todas sabemos hacerlo, que sé que sí, la bandera de la victoria la tendremos en nuestras manos. Y ya por último, quiero dar gracias y mil gracias, y no me cansaré de decirlo, a nuestro fundador, Pablo Iglesias, que gracias a él consiguió que hoy estemos aquí reunidos una gran familia, que es la familia socialista. Muchas gracias. Y ahora pasamos a leer frases históricas de compañeros de nosotros. Nada, voy a leer una frase del querido Enrique Tierno Galván. Y es verdad, toda gran revolución política es una gran revolución moral. Y toda gran revolución moral supone una gran revolución política. Ciertas las palabras de Enrique Tierno Galván. Así como es difícil ser bueno y fuerte a la vez, y por lo común, cuanto más fuerte se es, menos razón se tiene. Voy a seguir yo también de Enrique Tierno Galván. Bendito sea el caos porque es síntoma de libertad. Bien, parece ser que seguimos con el viejo profesor Enrique Tierno Galván. Las ideologías llevan inevitablemente a la decepción, porque tienden a lo perfecto, que luego el contacto con la vida real hace imposible. La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas. Enrique Tierno Galván. Pablo Iglesias. La violencia por sí sola no resolvió nunca nada. Es cosa adjetiva. En España es esencialmente reaccionaria. Lo mismo si la ejercen los gobiernos que si la practica el anarquismo. La fórmula salvadora es libertad y justicia. No hay otra. Jo vaig a dir un parell de frases en valencià, encara que està escrit en castellà. Ramon Rubial diu: primer Espanya, després el PSOE i després nosaltres, els militants. Això diu Ramon Rubial. Alfons Guerra diu: nosaltres no volem acabar amb els rics, volem acabar amb els pobres. Y después una otra de Alfonso Guerra, y se la vaig a decir en castellà. Socialismo es que nadie tenga tanto como para hacer arrodillarse a otro ante él, ni que nadie tenga tan poco como para tener que arrodillarse ante los demás. Eso es de Alfonso Guerra. Tres frases de Pablo Iglesias. Los socialistas no mueren, los socialistas se siembran. Una. Otra. Nosotros estamos dispuestos a vencer. ¿Se entiende? No a defendernos, a matar y a dejarnos matar. A todo. Esto lo dijo Pablo Iglesias. Tercera. Quienes contraponen liberalismo y socialismo o no conocen el primero o no saben los verdaderos objetivos del segundo. Muy bien. Y ya por último, me gustaría cantar con todos juntos la Internacional Socialista. Vale, y antes de nada, y disculpa Julio, tenemos una nueva afiliación dentro del partido. El compañero Julio. Así como socialista de hombre, ¿no? Sí. Bueno, ya. Me gustaría cantar con todos vosotros la Internacional Socialista.